Buenas, ¿cómo andan? Bueno, estoy acá, esta es la plaza céntrica de Quilmes. A ver si se llega a ver. Ahí está el monumento y ahí donde ven la chacana. Creo que algún video ya hice acá y lo había comentado. Ahí están enterrados los últimos restos de los indios Quilmes. ¿Sí? Los indios Quilmes, les cuento para los que no saben, porque yo sé que no todos son argentinos los que ven este canal. Eran una tribu oriunda de Tucumán que fue traída aparentemente a pie desde Tucumán, que es un lugar bastante lejano de Buenos Aires, para trabajar en los sistemas de trabajo que había durante la colonia, ¿sí? En Argentina, hola Nidia, ¿cómo estás? En Argentina no existió la esclavitud, pero había unos regímenes parecidos que se llamaban la mita, la encomienda y el yanaconajo. Bueno, los indios Quilmes no resistieron los trabajos forzados, fallecieron y bueno, los restos de los últimos indios Quilmes fueron enterrados acá en la plaza céntrica y tienen un pequeño monumento, etc. Bueno, les iba a hablar hoy sobre por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pero también les quiero hablar sobre algo que tiene que ver con los conflictos de cadera, que es el conflicto de oposición. Y también les quiero hablar que es algo que me pasó recién, probablemente empiece por ahí. Y también les quería hablar sobre... yo hice un video hace bastante sobre esto, sobre por qué hay países ricos y países pobres y cómo las creencias que están ancladas en el inconsciente colectivo determinan qué país es rico y qué país es pobre. La verdad no sé mucho por dónde empezar, pero probablemente lo haga en 3 videos distintos. Así después lo subo a YouTube, etcétera, digamos, ¿no? Bueno, vamos a empezar por lo más reciente. Lo más reciente es el conflicto de oposición. ¿Qué quiere decir conflicto de oposición? ¿Y qué tiene que ver con la cadera? Conflicto de oposición quiere decir, remite a la idea de choque. ¿Sí? La idea de choque. Conflicto de oposición, ¿no? Por ejemplo, yo choco con mi marido porque él quiere hacer tal cosa y yo quiero que él haga tal otra. ¿Sí? Es un conflicto de oposición. Yo choco con mi mujer porque yo quiero que mi mujer, no sé, se quede en casa y haga quehaceres domésticos y ella quiere salir a trabajar. Y choco, conflicto de oposición. ¿Sí? El choque también puede ser físico, digamos, ¿no? Digamos, en el reino animal, nosotros descendemos de los animales. En el reino animal, el choque es físico, ¿sí? Es un toro contra otro toro, un búfalo contra otro búfalo, un león contra otro león, un oso contra otro oso. Ahí el conflicto de oposición es físico, ¿sí? En los hombres también puede ser físico, pero muchas veces el conflicto de oposición es más bien intelectual, ¿sí? A veces puede tener que ver con cuestiones de la vida cotidiana, como los ejemplos que di, y puede tener con cuestiones intelectuales más como... puede tener que ver con cuestiones religiosas, ideológicas, ¿sí? Puede haber mucho, ¿no? Yo puedo chocar con mi hijo porque yo quiero que estudie ingeniería y él quiere estudiar bellas artes. Ahí hay un conflicto de oposición. ¿Por qué se ancla en la cadera? Bueno, porque la cadera interviene mucho en ese choque, ¿no? Vos imaginate un búfalo o un toro que choca con otro toro. Fíjate que la cadera es donde está anclada la fuerza, ¿no? Donde se ejerce la mayor presión. Pensá en los rugbyers, ¿no? En el pack de rugbyers, ¿sí? La palabra pack en inglés quiere decir manada, lo cual no es casual tampoco, ¿no? Pero vamos, el pack, se dice que todos los forwards, es decir, los delanteros de un equipo, son un pack, ¿no? Y tiene un determinado peso, o sea, se suman los pesos de todos esos jugadores y tiene un determinado peso en el rugby. Y todos los delanteros del otro equipo, los forwards, son el otro pack. Entonces, un pack contra otro pack. Vos lo ves que hacen así, pum, como que chocan y hacen fuerza. En esa fuerza la mayor presión está sobre la cadera, siempre están o empujando con una pierna o empujando con la otra.
¿sí? Como de a poquito, para desplazar al otro pack. Ese es el chiste del rugby, desplazar al otro pack para ganar metros. Entonces, me pasó recién, bajé del ascensor, que estaba viniendo a filmar un video que yo lo iba a hacer sobre otra cosa. Y me pongo a hablar con una vecina, ¿no? Y me dice, le pregunto, la verdad que es una persona para la edad que tiene bastante saludable, no creo que unos 75 años, pero le pregunto si tiene algún síntoma físico, ¿no? Pues me empezó a preguntar a qué me dedico, etc. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa con esta persona, o qué me viene a mostrar. Y me dice que tuvo una fisura en la costilla a una determinada edad. Creo que digo, ¿cuántos años tenía? Ahí 73. Bueno, ¿qué estaba pasando en tu vida en esa época? Y me dice, y la verdad que chocaba bastante con una de mis hijas. ¿Y por qué chocabas con una de tus hijas? No sé, como que me quería dar órdenes y yo me resistía. Y digo, a ver, dame un ejemplo. Y me dice, no sé, venía y me decía, ay mamá, anda a la peluquería, ¿no ves que tenés el pelo para todos lados? Si tenés plata para ir a la peluquería. Y dice, y yo la verdad que no tengo ganas de ir a la peluquería. Entonces yo le contestaba, y dice, no, yo no voy a la peluquería porque no se me canta. Entonces ahí hay un choque, eso es conflicto de oposición. Entonces me resonó que tengo una fisura en la costilla por estar constantemente chocando con la hija, estar en este conflicto de oposición. También siempre va a haber un tamiz de desvalorización porque es un hueso. Obviamente la cadera tiene otros anclajes. También el hecho de que sea con una hija no es casual, porque la cadera, todos los síntomas que tengan que ver con la cadera siempre van a tener que ver con la sexualidad o con los hijos. ¿Por qué? Porque la cadera hace la idea de nido, es el sostén del útero, que es nuestra primera casa, y de todo el aparato reproductor, ¿no? O sea, de todo lo que interviene, todo lo que sería la fábrica de hijos. El útero, los ovarios, todo eso es la parte blanda, y la cadera es la parte dura, es lo que le da estructura. Entonces, bueno, me hizo sentido, si bien no se lo dije, porque nosotros prestamos asistencia a las personas que piden asistencia. ¿Cómo se soluciona el choque? Me pregunta acá Sasa Deep. El choque se soluciona viniendo a consulta, ¿sí? ¿Qué quiere decir venir a consulta? ¿O de qué manera se hace la consulta? Es una sesión de 2 horas donde trabajamos el conflicto, ¿sí? Entonces supongamos que vos tenés un conflicto de choque. Vos podés trabajar el conflicto de choque para solucionar una fisura de cadera, o podés trabajar el conflicto de choque por el choque mismo, para que se deje de reproducir ese choque. ¿Cómo se hace? Nada, me escribís, me decís, mira, me gustaría trabajar tal cosa, y bueno, después yo te voy indicando una serie de pasos, ¿sí? ¿La cadera de un hombre es lo mismo? Sí. La cadera de un hombre es lo mismo, sí. Fíjate que en el ejemplo que yo di, no dije vaca contra vaca, dije toro contra toro, el conflicto de choque. Fíjate que también, digamos, mal que mal, la cadera le da sostén a la parte del cuerpo donde está el aparato reproductor masculino también, ¿no? Sí, no hay una distinción ahí. Sí, si un hombre tiene un problema en la cadera, yo te diría que busques desvalorización. Te diría que busques conflicto con los hijos, conflicto con la sexualidad o conflicto de choque. Alguno de esos anclajes. Me pregunta Jessica. ¿Sí? Te contesto porque viene a colación de lo que estoy hablando y eso es importante. Sí, busca eso, o sea, no sé, suponete que, no sé, tu marido tiene un problema en la cadera. Por ejemplo, hay un conflicto bastante habitual que es el tema de donde empalma el fémur, la cabeza del fémur con la cadera. Como tenés ahí como una especie de artrosis, como que está desgastada la articulación. No es artrosis, está desgastada la articulación. Cuando vos los buscás en los diccionarios de biodescodificación, te dice, ante el toro joven me desvalorizo. Ya, si bien ha sido criticado esto por muchas personas que se dedican
a las corrientes bio, en realidad tiene un sentido esto de ante el toro joven me desvalorizo. Porque vos pensás que en una manada siempre hay un alfa, ¿sí? Siempre hay un alfa. Ahora, ¿qué pasa? Una manada de cualquier animal, ponele búfalos, bien, por decir algo parecido al toro. Porque el toro está muy domesticado, ¿no? Porque el toro está muy domesticado, ¿no? Entonces, ahora te contesto, Luz. Entonces, esta cosa de ante el toro joven me desvalorizo va a lo siguiente. Suponete que... Olvídate que los toros estén domesticados. Suponete que estás una manada de toros, de toros y vacas salvajes. O sea, lo que pasa es que está muy domesticado. Pero pónganle búfalos, ¿no? Bueno, está la manada de búfalos. Hay un búfalo alfa, ¿sí? Ese búfalo alfa no es el más inteligente, como a veces pensamos los humanos, porque tendemos a humanizar las cosas que en realidad son determinadas por la biología. El toro alfa es el toro más fuerte, punto, ¿sí? Es el toro que ya se agarró a cornadas con todos los demás toros y ganó las peleas y listo. Es el toro alfa y se hace lo que dice ese toro, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Después va pasando el tiempo y ese toro empieza a estar más viejo y empieza a perder fuerza. Y por ahí los que eran toritos, no sé si se dice novillos en el caso del toro, no sé si se dice novillos como se dice con las vacas, pero bueno, que empiezan a crecer y por ahí en un momento llegan a tener estar en una posición de fortaleza. Entonces esos toros de pronto van a desafiar al toro alfa, ¿sí? Entonces, ¿en dónde se desvaloriza el toro alfa? El toro alfa se desvaloriza donde ve que otro toro más joven empieza a tener conductas de líder y que a la larga o a la corta va a tener que enfrentar ese toro, ¿sí? Lo va a tener que enfrentar y por ahí no está tan seguro de que pueda ganar esa pelea, ese choque, ese choque. Ahí está el conflicto de oposición. En ese choque no está tan seguro de que pueda ganar porque ya se siente más débil, porque ya se siente más viejo, por lo que sea. Entonces, ante el toro joven me desvalorizo. Tiene que ver con ese choque por ese lugar, ¿sí? Entonces la desvalorización obviamente está muy presente porque estamos hablando de una articulación y el conflicto de oposición está presente porque me desvalorizo porque choco contra el toro joven y resulto vencido, o porque estoy evitando chocar contra el toro joven porque no estoy seguro de que pueda ganar la pelea, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En los humanos a veces las disputas pueden ser físicas porque las personas también se cagan a trompada, pero las disputas también pueden ser intelectuales, etcétera, ¿no? No sé, hay dos personas que discuten por algo y digamos como que hay uno que demuestra que tiene razón y como que la manada le da la razón, ¿no? Imagínate que dos personas de dos religiones distintas discuten frente a un grupo de personas que pueden ser de la familia o no, y hay una que argumentativamente es mejor y entonces logra que todos los que están presentes hagan así con la cabeza cuando habla, y en cambio el otro cuando habla le hagan Entonces esa persona en ese choque intelectual, en ese conflicto de oposición intelectual, resulta vencida, resulta desvalorizada, ¿sí? Esas historias también hay que verlas. Esto siempre en el conflicto, estoy hablando del conflicto de cabeza de fémur con cadera, ¿sí? De la articulación desgastada. Perdón, ¿a qué vamos? Y si no es patología, sino un tema de accidente que afecta a alguna parte del cuerpo, ¿aplicaría la misma explicación? La verdad es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta que me hace Luz Ramírez. Sí, aplica lo mismo. O sea, si vos tenés un problema en la cadera porque tenés desgastada la articulación, o tenés un problema en la cadera porque chocaste con el auto y te lesionaste la cadera, para el inconsciente es lo mismo. Y acá empieza, digamos, termina un poco lo bio y empieza un poco el chamanismo o una creencia muy chamánica que es el yo creador. El hecho de... Y el yo creador implica lo siguiente. El yo creador implica que tu inconsciente controla todas las variables. Tu inconsciente controla lo que haces y lo que no haces, que eso también te lo va a decir un psicólogo.
Digamos, ahí no hace falta profundizar mucho. Pero también controla lo que pasa a tu alrededor y lo que no pasa, ¿sí? O sea, el yo creador es un principio, se podría decir chamánico, por el cual, o sea, es un punto de partida dentro de una corriente de pensamiento, ¿no? O de una cosmovisión, de una forma de entender el mundo. En esa corriente de pensamiento yo soy el creador del todo. Entonces, si yo tuve un accidente, yo creé a un tipo que chocó, que vino y me chocó, ¿sí? Yo estoy creando un accidente. ¿Por qué? Porque mi inconsciente entiende que es biológicamente conveniente que yo tenga ese accidente. ¿Por qué puede ser que ese accidente sea biológicamente conveniente? Bueno, por un sinfín de motivos. Pero digamos, un motivo podría ser que, a ver, si esto me está afectando la cadera, un motivo podría ser que, bueno, haya algún ancestro mío que haya sido un éxito biológico y que haya tenido un problema en la cadera. Entonces, como yo necesito tener un problema en la cadera, porque ese ancestro sobrevivió a ese accidente, entonces yo necesito el accidente, ¿no? Suponete que vos estás relacionado con datos con un abuelo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo tenía un problema en un hombro. Se me salía del lugar, se llama luxación recidivante de hombro izquierdo. Ese problema en el hombro lo tuve a raíz de una pelea. Que, bueno, en una pelea se me cayó encima un tipo muy, muy grande, muy pesado, y se me resintió el hombro. Y desde que tuve esa pelea en adelante, se me salía el hombro del lugar, ¿no? Tuve que dejar de jugar al rugby. Después en los partidos de fútbol a veces chocaba con algún otro jugador y se me salía. Bueno, cuando yo empecé con esta disciplina dije, ¿cómo puedo? A ver, ¿de dónde viene este problema? Bueno, cuestión, haciendo memoria, me acordé que una vez mi abuela estaba cortando pollo, no me acuerdo qué, y yo veía que usaba su mano derecha. Y su mano izquierda como que, o me dijo como que con su mano izquierda no tenía mucha fuerza, etc. Yo le pregunté por qué, y me dijo que porque se había lastimado el hombro. Y yo le pregunté cómo se había lastimado el hombro, y me dijo que se había lastimado el hombro en un accidente de tránsito. Y me contó toda la mecánica del accidente de tránsito. Cómo fue, contó que fue en una ruta, que fue de noche, que estaba con mi abuelo, que volvían de no sé dónde, que de enfrente venía un auto, no me acuerdo si un auto o un camión, y venía con las luces altas, y que mi abuelo le hizo señas para que baje las luces y no bajaba las luces. Y bueno, no me acuerdo si fue que ellos se fueron a la banquina para esquivar al camión o si era un auto y chocaron de frente. Pero en ese choque me dijo que mi abuela que se sacó el hombro del lugar y que de ahí en adelante tuvo luxación recidivante de hombro izquierdo. O sea que yo estaba repitiendo la historia de mi abuela. O sea, ¿qué pasa? Como mi abuela fue un éxito biológico, porque vivió 75 años, tuvo 2 hijos, esos hijos a su vez le dieron 6 nietos, ¿sí? 4 por parte de mi tío, 2 por parte de mi mamá. Entonces, ¿cómo lo toma el inconsciente? Esto se llama epigenética. El inconsciente dice, mira, una luxación recidivante de hombro izquierdo. ¿Y quién la tuvo? La abuela. Bien, a ver, ¿y esta abuela fue un éxito biológico o un fracaso biológico? Bueno, ¿cuánto vivió? 75 años. Bueno, vivió bastante. ¿Tuvo hijos? Sí. Bueno, otro punto a favor. ¿Tuvo nietos? Sí, 6 nietos. Bien. O sea que esta abuela generó expansión en el clan. Entonces, la orden que recae sobre mí es, fíjate si te podés cagar un hombro. Fíjate que te podés cagar un hombro, porque tu abuela sobrevivió a ese acontecimiento. Podés. Entonces, no digo como resultado muerte, digo como resultado vida. Tu abuela sobrevivió a ese acontecimiento, tu abuela fue un éxito biológico. Fíjate si podés conseguirte una luxación recidivante de hombro izquierdo. Y así fue como cuando yo hoy por hoy no tengo el síntoma. Yo lo trabajé obviamente con un terapeuta, o sea, los terapeutas
su vez nos hacemos atender por otros terapeutas, ¿no? Como el psicólogo que va al psicólogo, el biodecodificador va al biodecodificador, digamos. Y yo trabajé esto y tuve que, digamos, ingresar en el inconsciente familiar, meterme primero en mi mamá, después en mi abuela, buscar la historia de la luxación recidivante. Luxación recidivante básicamente quiere decir se me sale el hombro del lugar. Y una vez que rompimos el código la historia que explica la luxación recidivante, el síntoma se fue. Pero me acuerdo pero como yo me acordaba que mi abuela tenía lo mismo que yo, me acuerdo que agarré para ese lado. Si me hubiese sido para otro lado, si hubiese tenido información... A ver, seguramente todos los ancestros tienen la historia, todos los van a tener la historia, pero bueno, como justo mi abuela, parte de la historia, tenía el síntoma físico, dije, bueno, hay que empezar por acá. Y al día de hoy no se me sale el hombro. Así fue como sané. Es más, me acuerdo que le hice juicio a la obra social, todo, porque no me querían operar, todo. Y al final ni siquiera me calenté en terminar el juicio, pues me tenían que hacer un arponaje. Para que no se me salga más el hombro. Pero ya me había dicho el médico que, mirá que si te hacemos un arponaje vas a perder movilidad en el hombro, no lo vas a poder levantar así. Lo vas a levantar hasta ahí. Lo cual no era demasiado alentador. Bien, ¿cómo podríamos evitar eso? Pregunta Luz. Viniendo a consulta. Como venís a consulta, me mandas un mensaje y me decís, mira, tengo tal síntoma. ¿Qué se puede hacer? Y después yo te voy indicando los pasos. En varios videos los expliqué cuáles son los pasos. Que primero haces una cosa, después hacemos la otra. Después yo hacemos una entrevista. Y después iniciamos el procedimiento propiamente dicho. Pero... ¿cómo es? Lo primero que tenés que hacer es saber cuál es la historia que explica el síntoma. Porque para eso está el terapeuta. No lo tenés que saber vos. Pero bueno, a título de curiosidad, ya que estamos hablando de esto, la historia que explica la luxación recidivante de hombro izquierdo, el resentir es: hubo alguien a quien no pude proteger, ¿sí? Ese alguien es un hijo, generalmente es un hijo real o simbólico, ¿sí? Yo me acuerdo que en la época en que tuve esa pelea, donde quedé lesionado, etcétera, tenía un hijo simbólico que era un negocio que no lo pude proteger, que era atacado por todos lados y realmente no lo pude proteger hasta que lo tuve que cerrar. Entonces esa es la historia en mí, ¿sí? Cuando fui a la historia de mi abuela, la historia que yo encontré era que mi abuela tenía un hermano menor. Los padres le dejan a mi abuela a cargo al hermano menor. Creo que el hermano tenía 4 años y si mal no recuerdo... Bueno, los padres le dejan a cargo del hermano menor. No sé, mi abuela era un poco más grande. No sé cómo decirte que mi abuela tenía 12 años y el hermano tenía 4, una cosa así. Y el nene estaba jugando en la vereda, así, y en un momento como que se va a la calle y le pasa un carro por encima y le aplasta la cabeza y lo mata. Entonces ahí el resentir es: hubo alguien a quien no pude proteger, ¿sí? En mi caso fue un negocio, en el caso de mi abuela fue un hermano menor, ¿sí? Entonces ese es el código, ¿no? Y eso remite un poco a la idea de las aves, de las palomas. Pensá en la paloma mamá, con los pichones, la imagen de la paloma mamá abrazándolos así. Bueno, no se ve. Como que los abraza así, con las alas, y los protege del frío, de lo que sea. Ya, esas alas hacen a la idea de protección. Nosotros evolutivamente dejamos de tener alas y empezamos a tener brazos. ¿Se entiende? Pero digamos, las alas de la paloma serían los brazos de un ser humano. Digamos, ¿no? Entonces, acá la biología está actuando en repetición, te está mostrando lo que está pasando en tu vida, ¿no? O sea, si se me sale el ala, no puedo hacer esto para proteger a mis hijos reales o simbólicos. Esa es un poco la idea de este síntoma. Así que bueno, luxación recidivante de hombro izquierdo, expliqué. Conflictos de cadera, expliqué.
Así que bueno, voy a dejar esto acá. Voy a cerrar este video. Al que le interesa seguir escuchando, voy a cerrar este video y voy a hacer otro sobre otra cosa. Sobre otra cosa que tiene que ver con cuestiones más conductuales. Le agradezco a todos los que se conectaron, todos los que preguntaron, los que participaron. Y la verdad les digo, no dejen de ir a consulta. O sea, no se queden con este video. No se queden con este video. Nadie se va a sanar mirando videos. Puedes ver todos mis videos. Yo debo tener 100 videos en Instagram. Puedes ver todos mis videos. Algunos te van a resonar más porque por ahí tenés ese síntoma, otros no. Pero da tu paso. O sea, si realmente te interesa sanar lo que sea que tengas, tengas una fisura en la cadera, tengas el hombro que se te sale, o por ahí no tenés ninguna de las dos cosas, pero sí tenés el conflicto de oposición porque chocas con alguien de tu familia, por ejemplo, constantemente, o tenés esta cosa de sentir que no puedes proteger a alguien, por ejemplo, no sé, tenés un hijo que sentís que no le puedes poner límites, que siempre tiene problemas con la policía, que se droga, que no sé, lo que sea. Bueno, también puedes trabajar la historia por la historia misma, ¿sí? Puedes trabajar la historia por la historia misma. No necesariamente tenés que tener la historia traducida a biología, ¿sí? Si la tenés traducida a biología, genial. ¿Por qué? Porque la biología nunca miente. La biología nunca miente. Entonces, vas a iniciar el ciclo de consultas y no vamos a dejar el ciclo de consultas hasta que se vaya el síntoma físico, e incluso si va el síntoma físico yo te recomendaría que sigas trabajando la historia, ¿sí? Me ha pasado con algunos síntomas que se han ido y después han vuelto. Ojo con eso. Ojo con eso. Me ha pasado a mí por dejar el ciclo de consultas a medio hacer. Tampoco es que haya un contrato ni nada. Pero, por ejemplo, me ha pasado de tener un problema en la rodilla, trabajarlo en consulta, que se sane el problema en la rodilla, pero después no continuar las consultas, porque los terapeutas también nos equivocamos, o a veces no damos abasto, porque los terapeutas tenemos muchos síntomas siempre, por eso somos terapeutas, y que después el síntoma vuelva. Me ha pasado de que se me salga una rodilla, trabajar el síntoma, listo, eso se fue. Y que un año después se me vuelva a salir la rodilla al lugar. Me ha pasado, sí. Así que bueno, no quiero explicar mucho todo el cómo se sana, digamos, la parte metodológica y eso, nada. Vos escribime, no me acuerdo quién era que me acuerdo. Vos escribime y decime, Nico, tengo tal cosa. Nico, me duele la rodilla. Nico, me peleo con mi marido todos los días. Nico, no me aguanto, no me aguanto a mi vieja. Nico, me gustaría conseguir una pareja y no consigo. Nico, tengo problemas de guita. No tengo, no sé, toda la guita que me entra se me va. Todo eso son síntomas también. El síntoma es todo lo que te molesta, todo lo que te aleja de una vida plena. Bueno, listo. Vos decime, ¿qué es lo que te molesta de la vida? ¿Qué es lo que no te gusta de la vida? También está, sí, si vos me decís que tenés cáncer de colon, bueno, evidentemente, seguramente no te guste mucho tener cáncer de colon. Pero en esta disciplina todo es sanable. Todo es sanable. No hay nada que no sea sanable. Así que bueno, nada. Chicos, no dejen de dar su paso. Ahora me reconecto que les voy a hablar de otra cosa. Les mando un beso grande.